Estaba sentada en el silencio húmedo del Tribunal de Sucesiones de Savannah y observaba cómo mi hermano Benedict le explicaba al juez por qué necesitaba que me encerraran. Usaba palabras como inestable y peligro para sí misma con la misma precisión clínica que empleaba en su consulta de cirugía plástica. Detrás de él, mis padres lloraban en pañuelos de seda, interpretando a la perfección el papel de aristócratas con el corazón roto. No grité. No objeté. Simplemente toqué la pequeña grabadora fría escondida en mi bolsillo y recordé el mensaje de texto que Benedict me había enviado horas antes. Lo hacemos porque te queremos. Ese fue el momento en que lo supe. El amor no era su motivación. Era su coartada. Antes de contarles exactamente cómo mi hermano se destruyó a sí mismo en los siguientes 10 minutos, dejen un comentario y díganme desde dónde están escuchando esto. Quiero saber quién está del lado de la verdad. Para entender por qué me quedé en silencio en esa sala del tribunal, dejando que me pintaran como una mujer loca, hay que retroceder 3 meses, al momento de la lectura del testamento de mi abuelo. Ese fue el día en que la fina capa de cortesía de la familia Vante finalmente se rompió, revelando la podredumbre que había debajo. Estábamos reunidos en la biblioteca de la mansión principal, una habitación que olía a cuero viejo y secretos generacionales. Mi abuelo, un hombre que había pasado su vida coleccionando belleza para compensar la fealdad de su propia familia, había dejado un testamento que sorprendió a todos menos a mí. Me dejó toda la propiedad de Savannah, valorada en $15 millones, y su colección privada de arte únicamente a mí, Octavia, la callada, la que vivía en la casa de carruajes y olía a trementina. Benedict no heredó ni un centavo. Mis padres tampoco. La explosión no fue inmediata. Fue una presión lenta y asfixiante. Verán, Benedict era el hijo dorado. A los ojos de mis padres, él era el sol alrededor del cual giraba todo nuestro universo. Era el brillante cirujano plástico, el encantador, el legado. Yo era solo la órbita, existiendo únicamente para reflejar su luz o absorber su oscuridad. Pero el abuelo vio la verdad. Sabía que Benedict no era un éxito. Era un agujero negro. Sabía de las deudas de juego que Benedict intentaba disfrazar como mala suerte en inversiones. Sabía que si le dejaba la propiedad a Benedict, sería liquidada en una semana para pagar a los prestamistas de Atlantic City. Cuando el abogado se fue, comenzó la actuación. Mi madre, Genevieve, secó sus ojos al instante. Me miró no con orgullo, sino con una intensidad aterradora. Me dijo que Benedict estaba en problemas. Dijo que debía dinero a gente peligrosa y que teníamos que vender la propiedad inmediatamente para salvarlo. Lo llamó salvar el nombre de la familia. Los miré sentados allí en los sofás de terciopelo, y por fin vi la cadena invisible que me había atado. Es algo extraño y doloroso darse cuenta de que nunca fuiste realmente una hija. Eras una utilidad. Yo era el chivo expiatorio, el recipiente en el que vertían su vergüenza para poder permanecer impolutos. Cuando Benedict suspendía un examen, era porque yo lo había distraído. Cuando estrellaba su auto, era porque yo lo había molestado. Yo era la perdedora designada en un juego amañado para que él ganara. Necesitaban que yo fuera débil para que él pareciera fuerte. Necesitaban que yo fuera invisible para que él brillara. Pero el abuelo me había entregado las llaves del reino, y por primera vez en mi vida me negué a entregarlas. Les dije que no. Les dije que no iba a vender la propiedad para cubrir una deuda de juego. Les dije que iba a convertir la casa principal en un santuario para mujeres que se recuperaban de abuso financiero y emocional, un lugar donde pudieran sanar a través del arte. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Vi la cara de mi padre ponerse de un tono púrpura que nunca había visto antes. Benedict se rió, un sonido frío y cortante. Me miró con puro odio y dijo: «¿Pondrías a extraños en nuestra casa ancestral antes que ayudar a tu propia sangre?» Lo miré a los ojos y dije: «Sí, porque esos extraños merecen un puerto seguro. Tú mereces una consecuencia». Ese fue el momento en que comenzó la guerra. No lo sabía entonces, pero al negarme a jugar mi papel, al negarme a ser la obediente chivo expiatorio que se prende fuego para mantener caliente al hijo dorado, me había convertido en algo mucho peor a sus ojos. Me había convertido en la enemiga. Y mientras salía de la biblioteca ese día, dejándolos con su pánico y su rabia, supe que no me dejarían conservar la casa. Vendrían por mí. Solo que no me di cuenta de lo sucio que estaban dispuestos a pelear hasta que encontré el cuchillo en mi estudio. 3 días después, entré en mi estudio, la casa de carruajes convertida que había sido mi santuario desde los 18 años. El aire solía oler aceite de linaza y cedro, un aroma que me anclaba. Pero esa tarde olía algo agudo y metálico, como hierro mojado. Vi primero el caballete. Estaba volcado y luego vi el lienzo.
Era el retrato de mi abuelo que había estado restaurando durante 6 meses. No estaba solo dañado, estaba ejecutado. El lienzo había sido rajado repetidamente de arriba abajo. La tela colgaba en cintas como piel desollada. Un frasco de pintura rojo cadmio había sido arrojado contra él, salpicando el suelo y las paredes, creando un tableau grotesco y violento que parecía terroríficamente una escena de crimen. Me quedé allí, con las llaves clavándose en mi palma, incapaz de respirar. Esto no era solo vandalismo. Era un mensaje. Era una promesa. «Oh, Octavia», dijo una voz desde las sombras. «Mira lo que has hecho». Benedict salió de la esquina. Llevaba su bata blanca de laboratorio, impecable como siempre, con el rostro arreglado en una máscara de trágica preocupación. Pero sus ojos estaban muertos. «Intenté decirle mamá y papá que estabas en espiral», dijo, sacudiendo la cabeza. Pero no querían creerlo. Brotes violentos, destrucción de propiedad. Es un episodio maníaco del libro. «Sal de aquí», susurré. «No puedo hacer eso», dijo suavemente. «Llamé para pedir ayuda. Por tu propio bien». Las sirenas cortaron el aire húmedo afuera. Luces azules parpadearon contra las ventanas del estudio, iluminando la pintura roja como sangre. Benedict caminó hacia la puerta y la abrió para los oficiales. «Por aquí», les dijo, con la voz cargada de falsa emoción. «Por favor, sean gentiles. No está ella misma. Está sin su medicación». 2 oficiales entraron, con las manos en sus cinturones. Miraron la habitación destruida. Miraron la pintura roja salpicada en las paredes. Y luego me miraron a mí, temblando allí de pie, pareciendo en todo el mundo una mujer que acababa de quebrarse. Benedict era el respetado cirujano, el pilar de la comunidad. Yo era la artista recluida en una casa de carruajes. La narrativa se escribió sola. «Señora», dijo uno de los oficiales, acercándose a mí, «necesitamos que venga con nosotros». Él lo hizo, quise gritar. Él cortó el cuadro. «Está mintiendo». El grito se acumulaba en mi pecho, caliente y desesperado. Quería desgarrarlos, obligarlos a ver la verdad. Pero entonces una fría claridad me invadió. Esta era la trampa. Esta era la defensa de locura. Comprendí en esa fracción de segundo que si gritaba, le daba la razón. Si luchaba, era la hermana violenta e inestable que necesitaba que fuera. Para un extraño, una mujer gritando que su hermano doctor la está incriminando suena exactamente como un delirio paranoico. Benedict contaba con mi rabia. Apostaba a que perdería el control para poder tomar el control. Así que hice lo único que no esperaba. Me volví gris. Me convertí en piedra. Apreté la mandíbula, tragué el grito y dejé que mi rostro se quedara completamente en blanco. No discutí. No lloré. No señalé con un dedo tembloroso a mi hermano. Cuando el oficial alcanzó mi brazo, me di la vuelta y le ofrecí mis muñecas. Vi cómo la sonrisa de Benedict vacilaba. Él quería un espectáculo. Quería una escena que pudiera describir en el tribunal más tarde. Le di nada más que silencio. Me metieron en la parte trasera del patrullero. Miré a través de la malla de alambre mientras Benedict se quedaba en la entrada, con aspecto decepcionado. Tomó su teléfono, probablemente para llamar a nuestros padres y darles la trágica noticia de que su hija finalmente se había quebrado. Las siguientes 72 horas fueron un estudio en resistencia. El internamiento psiquiátrico está diseñado para quebrarte, para quitarte tu agencia. Me quitaron los cordones de los zapatos. Me quitaron el teléfono. Me pusieron en una habitación con luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfadadas. Los médicos entraban a evaluarme, haciendo preguntas sobre voces que no oía y sombras que no veía. Respondía con calma, de forma sucinta. Comía la comida terrible. Me sentaba en la cama y meditaba. Trataba la celda no como una jaula, sino como una sala de espera, porque sabía algo que Benedict no sabía. Sabía que el silencio no era rendición. Era estrategia. Cada hora que pasaba en esa habitación sin quebrarme era otra grieta en su historia. Kay me sacó de allí. Le tomó menos de 6 horas después de que expirara el internamiento de 72 horas. Entró al centro de evaluación armada con mis registros médicos, que mostraban 0 historial de psicosis, y con la amenaza de demandar al hospital por detención ilegal si me retenían un minuto más sin orden judicial. Los médicos, al encontrarme alarmantemente cuerda, me liberaron. Cuando salía la luz del sol, esperaba otro ataque. Esperaba papeles legales, una orden de alejamiento, algo ruidoso. En cambio, encontré a mis padres esperándome en el porche de mi casa. Genevieve llevaba un sencillo vestido de algodón,
no su seda habitual. Su rostro estaba limpio de maquillaje, dejándola más vieja, más suave, más vulnerable. Alistair estaba detrás de ella, con la cabeza baja, sosteniendo un plato de cazuela. Era una escena tan perfectamente preparada que parecía una alucinación. «Octavia», susurró mi madre al verme. Corrió hacia adelante y se arrodilló allí mismo en el camino de grava. «No lo sabía», sollozó, aferrándose a mi mano. «No sabíamos que él había llegado tan lejos. Pensábamos que solo estaba preocupado por ti. Cuando descubrimos que había llamado a la policía, cuando vimos el estudio, levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Nos mintió, Octavia. Benedict nos dijo que estabas sin tus medicamentos. Nos dijo que estabas amenazando con suicidarte. Estábamos aterrorizados». Mi padre dio un paso adelante. «Lo sentimos tanto», dijo, con la voz espesa. «Hemos estado ciegos. Lo dejamos manipularnos porque queríamos creer que era exitoso. Pero ahora lo vemos. Vemos lo que es». Los miré. Miré el plato de cazuela. Miré el rostro manchado de lágrimas de mi madre. Una parte de mí, la parte de mí que tenía 5 años y solo quería ser abrazada, quería creerles. Quería creer que el hechizo finalmente se había roto, que la crueldad de mi hermano había ido demasiado lejos incluso para ellos. «Queremos arreglarlo», suplicó Genevieve. «Por favor, ven a cenar el domingo. Solo nosotros. Vamos a decirle a Benedict que está fuera. Lo vamos a cortar. Lo vamos a eliminar del fideicomiso familiar. Queremos que estés allí para verlo. Queremos empezar de nuevo». «¿El domingo?», repetí. «Sí, una cena de reconciliación. Por favor, Octavia, danos la oportunidad de ser los padres que mereces». Miré la casa que se alzaba detrás de ellos. Era una hermosa trampa, pero las trampas solo funcionan si no sabes que están ahí. «Está bien», dije lentamente. «Iré». Mi madre lloró de alivio. Me abrazó las piernas. Mi padre asintió, aliviado. Se fueron prometiendo mi cordero asado favorito, prometiendo un nuevo comienzo. Mientras su auto se alejaba, sentí un frío helado asentarse en mis huesos. Eran buenos. Eran muy buenos. La actuación era impecable. El remordimiento parecía real. Pero habían olvidado una cosa. Yo era artista. Había pasado mi vida mirando capas. Sabía cómo detectar una falsificación. Las lágrimas eran reales, pero el momento era demasiado perfecto. Benedict era su inversión. Era su plan de retiro, su posición social. No lo cortarían porque se había puesto un poco rudo conmigo. Solo lo cortarían si les costaba dinero. Y en ese momento, yo era la que les estaba costando dinero. Entré en mi estudio y tomé una pequeña caja de terciopelo de mi escritorio. Dentro había un broche de diamantes vintage, una reliquia que había comprado en una venta de patrimonio años atrás, pero no la había comprado por los diamantes. La había modificado. Detrás de la piedra central había una lente de alta definición. Dentro del engaste de filigrana había un micrófono lo suficientemente sensible como para captar un susurro desde el otro lado de la habitación. Si querían una cena, les daría una cena. Pero no iba como invitada. Iba como testigo. El comedor principal de la mansión Banff era una obra maestra de opresión gótica sureña. El panelado de madera oscura tragaba la luz de la araña de cristal. La mesa estaba puesta con pesada platería y fina porcelana, una exhibición de riqueza que se sentía más como una fortaleza que como un hogar. Benedict estaba allí. Por supuesto que estaba. Benedict se sentó en su lugar habitual, calmado e impenitente, mientras mis padres interpretaban a anfitriones graciosos. Las lágrimas y las amenazas de cortarlo desaparecieron en el momento en que llegué. Esto no era una reconciliación. Era una trampa. Cuando mi padre sirvió el vino, capté el olor inmediatamente. Dulce, almendrado, no burdeos, sedante. No estaban intentando arreglar las cosas. Estaban intentando borrarme. Fingí beber, tosiendo y escupiendo el vino en mi servilleta, y luego esperé. Minutos después, arrastré las palabras y dejé que mi cuerpo se volviera flácido. Susurraron abiertamente sobre la dosis, el notario esperando, el plan de obligarme a firmar un poder notarial y declararme mentalmente incapacitada. Por dentro, estaba completamente consciente. La cámara en mi pecho grabó todo. En el tribunal al día siguiente, Benedict testificó impecablemente, pintándome como inestable. Mis padres lo apoyaron con un dolor practicado. El juez estaba a punto de conceder la tutela cuando mi abogada presentó un último elemento de prueba. El vídeo se reprodujo. Sus voces llenaron la sala del tribunal. La confesión, el envenenamiento,
El plan. Benedict entró en pánico, gritando de faque hasta que apareció un segundo vídeo. El días antes destruyendo el retrato de mi abuelo para incriminarme. Ese acto activó la cláusula que había olvidado. Al dañar el arte, perdía toda su herencia. El juez ordenó que los tres fueran arrestados. 6 meses después, la propiedad reabrió como un santuario de arte. Mantuve el retrato arruinado exactamente como estaba, no como daño, sino como prueba de supervivencia. Y por primera vez, caminé hacia adelante sin cargar las mentiras de nadie más.